Bien, como sabemos, estamos en el tema 2, es el análisis granulométrico e hidrométrico de los suelos. La anterior clase hicimos la granulometría mecánica sobre aquellos suelos que tienen partículas mayores a lo que suele presentar el tamiz 200, o sea, 0,075 milímetros. Entonces, ahora nos corresponde la segunda parte. La segunda parte corresponde al hidrómetro, el hidrómetro que es nuestro otro ensayo para hacer granulometrías en aquellos suelos que pasan el tamiz 200. Entonces, de nuevo, el tamiz 200 divide dos métodos para hacer granulometría. La granulometría mecánica es lo que está arriba del 200 y el hidrómetro lo que pasa el 200. ¿Y qué tipo de suelo pasa en el tamiz 200? Pasan los limos y las arcillas. Pero fíjense que el diámetro que ofrece el tamiz número 200 es igual a 0,075 milímetros. A ver, ni con el dedo ni con no van a poder medir. Tal vez con una regla, solamente hacer una apreciación en lo que se refiere al tamiz 200. Las partículas abajo de eso son pues casi milimétricas, mucho más pequeñas, y es muy difícil hacer un tamizado mecánico para saber la partícula o el diámetro de esas partículas. Entonces se utiliza otro sistema, otro método, y es el denominado el hidrómetro, que se utiliza, como aquí vemos, son probetas de vidrio donde hay solución, o sea, agua y un compuesto químico, y obviamente el suelo, diferentes tipos de suelo. Las arcillas son bastante diminutas y bueno, aquí nosotros vamos a usar este sistema para conocer nuestra granulometría, por lo que pasa el hidrómetro, por ayuda del hidrómetro. Una fundamentación teórica, obviamente, aquí hablamos una teórica: cuando un espécimen de suelo se dispersa en agua, las partículas asientan a diversas velocidades. Esto depende de su forma, tamaño y peso. Por simplicidad se asume que todas las partículas son esferas y que la velocidad de las partículas se les expresa mediante la ley de Stokes. O sea, si ustedes echan a una taza de agua una cucharilla de chocolate, primero se observa que el chocolate, si movemos la taza con la cucharilla, bueno, todas las partículas del chocolate se mantienen en suspensión y se forma la taza chocolatada. Pero obviamente si la dejamos reposar, ahí vamos a ver que a la hora o a las 2 horas, todo el chocolate se ha sentado, se ha ido al fondo. O sea, ese es el proceso de la sedimentación. Y arriba, en la parte de arriba, queda medio claro, ¿no? Queda todavía agua más cristalina, más clara, no cristalina, pero clara, respecto de lo que hay en el fondo. Ese es el principio de la sedimentación. El principio que nosotros vamos a utilizar para hacer aquí lo mismo. No vamos a usar chocolate, obviamente, vamos a usar suelo, el suelo fino. Entonces, lo que significa es de que si ustedes observan la taza de chocolate al principio, va a haber partículas bien gruesas que se van a depositar al fondo primerito, o sea, más rápidamente. Después, con el tiempo, van a seguir viendo las partículas. A las 2 horas, seguramente, arriba va a estar un poco claro, al medio todavía va a seguir chocolatado y al fondo ya va a estar bastante oscuro. Si lo dejamos para el otro día, obviamente, lo del medio también va a terminar de depositar. ¿Esto qué implica? Que hay partículas que tardan en llegar al fondo, tardan en depositarse. Hay partículas que lo hacen más rápido. Eso quiere decir que hay una velocidad de sedimentación de la partícula. Cada partícula tiene una velocidad para sedimentar. ¿De qué va a depender esa velocidad? De la masa. O sea, hay partículas que son un poquito más gruesitas y otras más pequeñas, aunque nosotros no las podemos percibir a simple vista. Sin embargo,
Eso ayuda a que las partículas de masa mayor, obviamente, tengan una velocidad mayor. Ustedes saben, el efecto de la gravedad va a hacer que esa partícula se deposite más rápidamente al fondo. Ese es el fenómeno, el principio en el cual nosotros nos vamos a basar para hacer una granulometría. Ahora, ¿de qué se trata también? Bueno, dice aquí que las partículas se asumen como esferas, porque al final nosotros vamos a sacar un porcentaje que llega más rápido, pero también vamos a hablar del tamaño de la partícula, que comúnmente en algunos libros se la denomina el diámetro de la partícula. Entonces, por facilidad, se asume que ese diámetro va a ser esférico. Entonces, es por eso que nosotros estamos escribiendo, por simplicidad, se asume que las partículas son esferas y que la ley de Stokes nos va a ayudar a determinar. Si nosotros observamos aquí en el gráfico, tenemos una probeta de vidrio, transparente, y estas probetas tienen sus marcas, o sea, generalmente tienen sus marcas en mililitros o centímetros cúbicos. El hidrómetro se hace en un volumen de 1000 centímetros cúbicos o 1000 mililitros, o 1 litro, si quieren denominar. No podemos hacerlo en 500, no podemos hacerlo en 200, en 400. Se lo hace en 1000. Ese es lo primero que ustedes deben saber. El hidrómetro se lo ensaya en una probeta de 1000 mc, centímetros cúbicos, o ml, mililitros. Bien. ¿Qué es el principio? Aquí les explico lo que significaba, ¿no? Esto es el agua, y fíjense lo que les explicaba con el tema del chocolate. Bueno, aquí tenemos partículas de suelo en sedimentación. Fíjense, aquí está mucho más oscuro, aquí un poco más claro. Todavía se observan partículas en suspensión, aquí están suspendidas, pero no están quietas, en realidad están bajando a una velocidad mucho más lenta, ¿no? Entonces, y aquí fíjense, el agua está mucho más claro una que otra partícula. Bueno, ¿qué es lo que se utiliza aquí? Se utiliza este instrumento que es de vidrio. El que está en el medio se llama instrumento o hidrómetro, que tiene una graduación. Aquí tiene una marca así como el termómetro, ¿no? El termómetro tiene, pero él también tiene su marca. Algunos marcan peso específico y algunos marcan gramo por litro de solución, que también es un peso específico, pero son marcas de rango más amplio. Bien, la forma de este instrumento de vidrio es pues obviamente una varita aquí, que donde se pone la escala y la marca, y aquí tenemos un bulbo, el bulbo del hidrómetro. Este bulbo internamente, un vidrio, tiene un pedazo de, digamos, de un peso aquí. Ese peso lo ayuda a mantenerlo vertical, entonces como una boya. Lo mantiene de forma vertical siempre que lo van a introducir dentro de un medio acuoso. Bueno, desde la superficie hasta el núcleo siempre va a haber una longitud de L. Y obviamente vamos a ir viendo cómo varía este sistema. L es la longitud desde la superficie al centro de gravedad del hidrómetro, y T es el tiempo de sedimentación, es lo que les comentaba hace ratito. Hay un tiempo de sedimentación de cada partícula, algunas tardan más, otras menos para poder sedimentarse. La ley de Stokes, vista de un enfoque físico, es esa, en donde obviamente estamos hablando de la densidad de las partículas del suelo, la densidad del agua, estamos hablando de la viscosidad del agua, y estamos hablando del diámetro de las partículas del suelo. Ese es lo que les decía, que por simplicidad vamos a asumir que ese diámetro es esférico. Entonces, esta es la velocidad, la ley de Stokes. Bueno, sobre esto hacemos algunas operaciones, sabiendo que la velocidad de cualquier elemento es distancia sobre tiempo, pero en este caso no vamos a hacer distancia sobre tiempo, porque la distancia es equivalente a la longitud
de nuestro hidrómetro y el tiempo en que esta longitud va a variar. Una vez que tenemos eso, se despeja el diámetro de la anterior ecuación y tenemos esta situación. Una vez que tenemos esa despejada, lo que hacemos es decir, sabemos que esta otra situación, la densidad relativa de los sólidos es igual a la relación de dos densidades del suelo sobre la densidad del agua. En función a esto, esto se introduce aquí y se hace una pequeña operación para que internamente aparezca este valor y queda de esta manera. La densidad, el diámetro es igual a todo esto, fíjense aquí aparece G sub S menos 1 por la densidad del agua y obviamente se involucra ese ensayo que estamos haciendo en el laboratorio sobre la densidad relativa de los sólidos. L es lo que vamos a medir con el hidrómetro y T es el tiempo que medimos con un cronómetro. Sin embargo, todo esto es una constante del medio acuoso. Por lo tanto, esta constante se puede denominar con la letra K, quedando solamente como variables la longitud y el tiempo. El tiempo es en minutos, nunca se olviden esto, porque a veces se les pone segundos y están trabajando en segundos. Nosotros debemos trabajar el tiempo en minutos. La longitud es en centímetros, no es en milímetros, no van a ser milímetros por segundo. Si hacen eso va a estar mal. Entonces, todo esto más K, que hay una constante por ahí, porque esto va a salir de una tabla, me va a dar una transformación del diámetro en milímetros. Entonces, si ustedes introducen así, no van a estar cambiando las unidades de estos valores. Una vez que tenemos eso, obviamente K va a ser igual, aquí ve, aparece otro factor para convertir todo en milímetros. Y este K está tabulado, hay una tabla que les voy a mostrar, en la primera tabla, se encuentra en anexos del texto y obviamente eso ya está tabulado, todo eso es constante. Una vez que tenemos eso, los tipos de hidrómetro, hay dos tipos de hidrómetro, 151H y 152H. En realidad los dos miden pesos específicos, sin embargo el rango es diferente, por eso se hace esta diferencia. Mide valores de peso específico o densidad en un rango de 0,995 a 1,038, 151. Pero 152 mide valores de gramos por litro de suspensión en un rango de menos 5 a 60. Y está calibrado en el supuesto de que la gravedad específica del agua destilada sea 1 a 20 grados y el suelo de suspensión tenga una gravedad específica de 2,65. Cuando yo les doy ejercicios en el examen, siempre utilizo estos valores, o si no los utilizo, ustedes tienen que tener como referencia que si estoy usando el 152, la calibración es 20 grados y 2,65 es la densidad relativa, el G sub S. Bien, una vez que tenemos eso, hay que explicar un poquito las distintas concentraciones que se dan. Vamos a tener en este ejemplo aquí una probeta de agua destilada a 20 grados centígrados. Fíjense, aquí está el agua destilada a 20 grados centígrados. Bueno, ¿qué pasa? El hidrómetro se introduce dentro del agua y justo casi su nivel de cero, inicia la escala de cero, aquí está la escala, casi coincide con la superficie. Entonces, a 20 grados es casi cero. Hay una pequeña diferencia que el agua con la pared del vástago del hidrómetro, entonces con la pequeña se forma aquí como una escalerita pequeñita que se llama la corrección por menisco. Esa corrección por menisco tiene su valor constante también. Es un valor que lo dan las tablas, pero se forma ahí. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros al agua destilada le aumentamos un defloculante, que es un líquido que tiene, es un líquido, un defloculante, un líquido químico? Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, pero es un líquido. Bueno, cuando le mezclamos con el agua, cambia pues la consistencia del agua, ya no es agua pura. O sea, como que el agua se hace más densa.
Si se hace más densa, es difícil para el hidrómetro introducirse en el agua. Y entonces nosotros nos fijamos, este hidrómetro ya, el cero ya no está casi al nivel de la superficie como este. ¿Por qué? Porque este líquido está más denso. Entonces aquí ya se produce otro error, que eso se llama la corrección por defloculante, y también es un valor constante. Entonces, fíjense que de acuerdo a la concentración del agua, el hidrómetro ya no quiere introducirse dentro del sistema. Peor es todavía cuando el hidrómetro está con el suelo, ¿no? Entonces, aquí el agua destilada más el defloculante más el suelo, y en el momento inicial nosotros lo que hacemos es batir todo esto, o sea, no estaría como este caso, estaría con todo uniformemente el mismo color, como una taza de chocolate cuando recién la acabamos de mover con la cucharilla. Bueno, si en ese momento introducimos el hidrómetro, va a tener, ya no introduce, al igual que estos valores, ya no introduce, va a introducir ahí. Y bueno, después lo dejamos todo reposar y las partículas van a empezar a sedimentar. Esta parte de arriba se va a hacer menos densa. Y a medida que se vaya haciendo menos densa, el hidrómetro va introduciendo todavía más hacia el medio acuoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas lecturas van a ser variables con el tiempo. Entonces, nosotros tenemos que hacer este ensayo. ¿Cuánto tiempo lo hacemos? Primero lo hacemos con 2 minutos, 4 minutos, hacemos una lectura a los 8 minutos, a los 16 minutos, después ya lo cambiamos en un número más convencional, 30 minutos, 60, una hora, a las 2 horas, siempre yendo progresivamente al doble del valor último. Y así, podemos hacerlo en 24 horas, en 48 horas. Yo les comento que los suelos son tan finos, sobre todo las arcillas, que hemos tenido nosotros, hemos hecho hidrómetro por 7 días, 8 días, alguna vez hasta 10 días, y seguía viendo partículas en suspensión. Entonces, demora mucho las partículas de las arcillas, a lo menos demora bastante. Bueno, si queremos hacer una profundidad en un estudio, podemos hacerlo así. Sin embargo, en el laboratorio, para dejar un poco más espacio en lo que respecta al tiempo de uso de laboratorios, porque no somos los únicos que usamos el laboratorio, entonces lo hacemos en 24 horas e inclusive hasta en 48 horas. Una vez que tenemos, esa es la idea de cómo funciona el nivel del hidrómetro en distintas concentraciones de agua. Fíjense, es el principio. Aquí siempre está un valor constante, y aquí va a ser variable. ¿Por qué? Porque las partículas con el tiempo van sedimentando y en la parte superior se hace más cristalina y el hidrómetro se va a poder introducir marcando diferentes graduaciones. Esa es la idea de un hidrómetro. Ese es el principio del ensayo. Hemos hablado del defloculante. Bueno, resulta que a veces nosotros encontramos al suelo fino así. Lo traemos en arcilla, aquí hay terroncito. Entonces, ¿qué hacemos en el laboratorio? Empezamos a molerlo con alguna herramienta, moledora, trituradora. Sin embargo, las partículas más chiquititas, como ustedes van a observar por esta parte donde estoy apuntando, no es el reflejo real de la partícula. O sea, nosotros mecánicamente no la vamos a poder separar la partícula. No vamos a poder separar una partícula que tiene un tamaño mucho menor de 0.075 milímetros. Entonces, la idea justamente es esa, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo separamos la partícula? Mecánicamente no lo podemos hacer. Pues usamos el defloculante. ¿Y qué hace el defloculante? Ahora, primero empezaremos, ¿por qué se forma este terrón? Bueno, las partículas tienden a pegarse porque hay los átomos, hay unas partículas cargadas positivamente y otras negativamente. Positivo con negativo se juntan, se atraen. Entonces, la idea es esa carga, ¿cómo la quito?
Con el agua pura no, porque la carga sigue ahí. Entonces hay un defloculante, que es un reactivo químico, que al introducirse en la solución de agua va a neutralizar las cargas de la partícula, o sea, la partícula ya no va a tener cargas. Entonces, con una batidita, las partículas se van a separar una de otras. Entonces, ¿qué hace el defloculante? O sea, neutraliza las cargas de las partículas del suelo, las neutraliza para poder separarlas unas de otras. Necesitamos las partículas independientes, no juntas como estamos viendo. Ese es el efecto de una defloculación de las partículas. Hay varios tipos de floculantes que se utilizan. El hexametafosfato de sodio es lo que más se utiliza en el laboratorio. El hexametafosfato de sodio lo traen en el laboratorio. Cuando hagamos en el laboratorio el hidrómetro, el laboratorista nos va a dar ya preparado la solución para el tipo de defloculante. Creo que ellos utilizan el hexametafosfato. También alguna vez han traído el polifosfato y eso lo compran, ellos lo compran, pero es muy poquito lo que se utiliza. Entonces ahí dice importante, el defloculante químico tiene la misión de neutralizar las cargas de la partícula que luego pueden ser removidas o batidas para desprenderse entre sí. El procedimiento para un laboratorio es fácil también, no es tan difícil. Simplemente, bueno, tenemos el hidrómetro, ya sea el 51 o el 152H, termómetro, cronómetro, dos probetas graduadas, un hexametafosfato, un vaso de precipitación de 205, un lavador, 1.5 litros de agua destilada, horno, batidora, y bueno, son los elementos que sí o sí hay en el laboratorio. Una vez que tenemos eso, previo vamos a conocer lo que es un hidrómetro 151H. Dice, es esto el hidrómetro, tiene esta forma, es de vidrio, y varía desde 0.995 a 1,038 unidades de densidad. Punto de calibración de 1 a 20 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos, esto es 1, aquí tenemos 1.01 hasta 1.030. En realidad llega hasta 1.038, como dice, unidades. Estas son unidades, es una escala única del hidrómetro. Entonces, bueno, tenemos esta escala. Hay otro hidrómetro que es el 152H. El 152H tiene otra escala, varía de menos 5 a 60 gramos por litro. Aquí está 0, 10, 20, menos 5. Por efectos, ¿por qué no empieza de 0? Bueno, todos los hidrómetros empiezan un poco más arriba por el efecto de medir la corrección por menisco o la corrección por defloculante. Entonces, estas son lecturas negativas. Bueno, aquí tenemos otra escala, es una escala más amplia de la del hidrómetro 152H. ¿Y qué depende el uso del 151 y el 152? Depende de la velocidad que nosotros queramos hacer lecturas, ya sea más rápido, o si queremos hacer más profundidad, podemos hacer con el 151 H más días, con 152 se hacen menos días. Es un tema de tiempo nada más y precisión. Cualquiera de los dos es válido. Una vez que conocemos el hidrómetro, la muestra que se separa hay para clasificación de suelos, hay lo que pasa el tamiz número 10, entre 75 a 100 gramos. Pero en el laboratorio nosotros vamos a hacer siempre de limo y arcilla lo que pasa el tamiz número 200. Y eso va entre 50 a 60 gramos. En este rango va. Es raro que hagamos lo que pasa el 10, es muy raro, pero se hace. Nosotros en el laboratorio vamos a hacer para limos y arcillas. Una vez que tenemos ese preparado de la muestra seca, entonces ya nosotros podemos transferir al ensayo. Para preparar la solución tenemos lo siguiente. Aquí tenemos que preparar 250 mililitros de agua destilada, más, fíjense aquí les doy el valor,
10 gramos de hexametafosfato de sodio. Esto es lo que prepara el laboratorista, él les da ya la solución preparada. Pero ¿cómo lo prepara? 250 ml más 10 gramos de hexametafosfato, que es casi nada. Ellos compran 1 litro y eso les alcanza para no sé cuántos años. Entonces, esto es igual, bueno, en un vaso de precipitación de 250 ml, o sea, aquí van a tener 250 ml de solución y este 10 gramos significa el 4%. Entonces, al 4% de hexametafosfato. Aquí ya tenemos la solución. O sea, el agua destilada más el defloculante. Una vez que tenemos esa solución, pues obviamente ya podemos trabajar nuestro valor. ¿Cómo lo hacemos? Aquí voy a poner un esquema general para explicarles, porque es muy difícil explicar esta situación. Bueno, primero, vamos a empezar de aquí, fíjense, aquí yo dejo reposar mínima, perdón, vamos a hablar aquí. Aquí yo preparo 250 ml de solución al 4%, que lo acabo de hacer en un vaso de precipitación. Bueno, de aquí voy a separar en dos partes. 125 ml voy a ponerlo en una probeta lista para la corrección por cero. Y aquí, si no me alcanza, lo completo con agua destilada. Y de aquí los otros 125 lo voy a introducir en un plato donde introduje 50 gramos de suelo. Lo puse ahí. Entonces, más la solución y lo dejo reposar mínimamente 16 horas. En el laboratorio nosotros lo dejamos 24 horas o venimos el viernes y lo hacemos el lunes. No hay problema. El reposo es mínimo 16 horas, no es máximo. Entonces, para nosotros, mientras más tiempo lo dejemos reposar, es mejor porque las cargas se van a neutralizar. Bueno, después de pasado ese periodo, ¿qué hacemos? Vamos por aquí y lo hacemos una batidora, le hacemos una batida al suelo. Entonces, no vamos a batir con cucharilla porque aquí, digamos, esto es bastante grandecito y obviamente hacemos una batida con este tipo de batidora. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que hacemos? El suelo se va a poner en suspensión y se lo introduce dentro de una probeta. Todo esto se vacía en la probeta de 1000. Va a faltar para que llegue a los 1000, pues completamos con un vaso lavador, completar con agua destilada hasta los 1000. Tenemos entonces dos probetas, una solamente con agua y defloculante y la otra con agua, defloculante y suelo, dos probetas. Entonces, este es el esquema y les va a interesar, este esquema es bastante interesante para que ustedes puedan trabajar dentro de lo que es entender el principio del hidrómetro, el procedimiento. Una vez que tenemos eso, obviamente vemos cómo trabaja, interfaz del hidrómetro. O sea, el hidrómetro va a moverse de esta manera. Este es un frasco de control, una probeta de control, donde se hace la primera corrección por cero. Si esto está a 20 grados, o sea, si no estaría a 20 grados, entonces aquí va a aparecer algún valorcito que se corrige con una tabla. Pero bueno, se lo deja ahí reposar al hidrómetro. Entonces, una vez que vamos a empezar aquí, ¿qué es lo que se hace? Este mismo hidrómetro va a cambiarse a este lado. Una vez que se introduce, se hace la lectura en su escala y con el termómetro se mide la temperatura. Entonces, una vez que medimos la temperatura y la escala del hidrómetro, volvemos a sacar el hidrómetro y lo dejamos reposar aquí. Me pasan unos 4 minutos, vuelve a sacar y hacemos la lectura de los dos. Una vez que hacemos la lectura, vuelve a salir, volvemos a poner aquí. Llega a los 8 minutos, vuelve a entrar aquí y así va y viene cada tiempo. Las lecturas del hidrómetro en minutos. De medio minuto, 1 minuto, 2 minutos, 4, 8, 15, 30 y empiezan los números convencionales hasta las 24 horas. Pero si ustedes quieren profundizar, esto puede ser más. Si los tesistas generalmente dejan 4 o 5 días sus hidrómetros porque ellos quieren hacer lecturas ya más precisas, más detalladas. Una vez que tenemos eso, obviamente sacamos, ya hemos terminado el ensayo prácticamente y lo que hacemos es ir viendo otro asunto.
Yo aquí les pongo la dirección de un video que ustedes lo tienen que repasar. No vamos a entrar a ver el video, pero para ayudarles por el laboratorio, yo lo puse el video aquí. Obviamente ese video ustedes tienen que entrar a ver, es la única forma de comprender cuál es el principio, cómo se trabaja en el laboratorio el tema justamente de el hidrómetro. Aquí ya no lo vamos a hacer, eso ya lo dejo como una tarea para ustedes. El cálculo, bueno. Vamos a explorar un ejemplo, determinar el porcentaje más fino y el diámetro de las partículas del suelo. Partiendo de características del suelo ensayado que se hizo pasar por el tamiz número 200 mediante el ensayo del hidrómetro. ¿Cuáles son los datos? Los datos generales son los siguientes. Bueno, aquí tenemos características del suelo. Esto, antes de hacer el hidrómetro, hay que tener listo esto. La masa de secado natural, 51.3 es secado natural. O sea, quiere decir que hay una humedad higroscópica. Sin embargo, también se ha sacado la humedad higroscópica, 1,96. La masa de muestra seca es 50.3, o sea, es esto por 100 dividido entre 100 más 1,96, 50.3. Eso ustedes ya conocen esa fórmula. Bueno, también tenemos este dato que es muy, pero muy importante. El porcentaje pasa al tamiz número 263.2%. Es lo que ha pasado al tamiz 200. Esto es de la granulometría mecánica, es decir, la granulometría mecánica termina en el tamiz 200. Pero ahí queda un porcentaje que nosotros hemos calculado. Y ese porcentaje tiene que servir para el ensayo del hidrómetro. Y ese porcentaje está acá. Este otro dato, la densidad de los sólidos, G sub S es lo que hemos hecho también en el laboratorio. G sub S 266 es un valor, y esto de una tabla, la tabla 3, me da el valor de A0998. Ese valor, fíjense, está en rojo, sale de tabla de acuerdo a este valor. Es un coeficiente de corrección. La tabla está en anexos, de lo cual, del texto que nosotros estamos manejando. Una vez que tenemos eso, también hacemos algunos datos de las correcciones del hidrómetro. Dice que vamos a usar un hidrómetro tipo 152H. La corrección por defloculante y punto cero en solución va a ser igual a 3. Fíjense, dicho este es un valor constante. Pues aquí me da el valor de 3. Una vez que tenemos eso, obviamente podemos trabajar en diferentes puntos. Pero bueno, aquí, ¿qué es lo que está faltando? Estos son los datos generales. Están faltando las lecturas del ensayo. Y las lecturas del ensayo son esto. Hemos hecho en el hidrómetro lecturas en minutos al minuto, a los 2 minutos, a los 4 y así, fíjense. En cada lectura hemos leído la temperatura con el termómetro y obviamente hemos registrado la escala del hidrómetro que ha ido variando. La lectura del hidrómetro ha ido variando. Estos tres datos sí o sí los tenemos que tener, además de los datos que anteriormente les mostré. Una vez que tenemos eso, ya podemos ir procesando nuestro cálculo. Traemos todo eso aquí, en esta tabla, y introducimos primera corrección por menisco. La corrección por menisco es esta. Entonces es RH, que es este RH 45 más una corrección por menisco. La corrección por menisco está aquí abajo, dice 1 gramo por litro de solución, como es el 152H. Entonces solo hay que restar 45 más 1, me va a dar 46. Este me va a dar 43 más 1, me va a dar 44. Hay que sumar la unidad en este caso, 41 más 1 y 42, y así voy sucediendo, procesando el resto de los datos. Todos han subido en una unidad. Una vez que tenemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos
K, el K es a constante, ¿se acuerdan que hemos sacado del diámetro despejando? Hemos dicho es K y nos va a ayudar a que obtengamos el diámetro en milímetros. Pues ese K está en función de la densidad relativa de los sólidos y se saca de una tabla. Esta tabla es esta tablita. Fíjense, aquí están los parámetros de K. ¿Cómo se lee esta tabla? Bueno, aquí tenemos los pesos específicos del relativo. Nosotros 2,66, o sea, entre 2,65 y 2,70, o sea, hay que interpolar. Pero ¿en qué temperatura? Hay que ver, por ejemplo, 20 grados, por decir, o 21, hay que interpolar entre este valor y este valor para encontrar el valor de K. Una vez que encontramos el valor de K, volvemos y lo introducimos acá. Y ahí está nuestro valor ya interpolado. Por ejemplo, aquí también hacemos lo propio para cada uno de estos, porque aquí hay temperaturas, y va a ser lo mismo mientras se mantenga la temperatura. Pero aquí ha cambiado la temperatura, va a ser otro valor. Y así vamos calculando en cada uno de los valores de temperatura el valor de K, que es un número pequeño. Ojo, para este tipo de cálculos siempre vamos a usar mínimamente unos 5 decimales porque los valores son pequeños. Entonces es necesario nomás trabajar con un número bastante próximo de decimales. Una vez que tenemos ese K, vamos a trabajar la corrección por temperatura y dice me voy a la tabla 4. En la tabla 4 tengo valores de corrección por temperatura. Aquí tengo para el 152H y para el 151. Y esto va a estar en función también de la temperatura, fíjense. Valores que estén intermedio, obviamente lo que hacemos es interpolar. Todo se hace con interpolación. Nosotros estamos usando el valor de 152H a 20 grados, seguramente va a ser 0, a 21 grados va a ser 0,2 y así sucesivamente. 0,2 es a 21 grados, 0,2 a 21 grados, 0,2 a 21 grados, a 20 grados es 0 y así sucesivamente vamos trabajando uno por uno las correcciones. Por último viene la corrección total, o sea, ya tengo algunos factores, ¿qué es lo que corresponde hacer? Ahí arribita está la fórmula, el RC es igual al RR, o sea, este valor menos la corrección por defloculante más menos la corrección por T. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a dar. Aquí tengo la corrección por defloculante y la corrección por T está acá, 0,02. Ahora, ¿qué significa? 46, podemos agarrar nuestra calculadorita para que vayan familiarizándose en las operaciones. Entonces decimos 46 menos, aquí este 46, menos 3 más 0,2. ¿Cuánto me da? Vamos, calculando, por favor. Agarren su calculadora. 33,2. Bien. Ahora hacemos lo mismo. En vez de 46 ponemos 44. Entonces, ¿cuánto me da? $41,2. 41,2. Bien, ahora hacemos con 42 en vez de 44. Disponemos 42. ¿Cuánto me da? 39,12. Con 38. 35. Con 35. 32,2. 32. Y así vamos viendo el mismo procedimiento para cada uno. Bueno, aquí tenemos ya la lectura del hidrómetro corregido. Aquí tenemos los valores reales de corrección. Ahora completamos el valor de L, de la tabla 2.
L sale de la tabla 2. Y a ver, vamos a la tabla 2. 152H, profundidad efectiva. Bueno, aquí tenemos la lectura de 0,16. Esta es la lectura corregida. Nosotros hemos visto, ahí está la lectura corregida 43.2 y vamos a buscar acá. No sé qué hice. Ah, bueno, aquí está. Entonces, vamos viendo los valores de la lectura corregida, ¿no? Entonces, aquí tenemos la lectura corregida y el L para centímetros. Vamos de 0 a 16, a 17 en centímetros. Esto es para el 152H. Y aquí están las lecturas corregidas. Entonces, vamos a poder interpolar nuestros L's. En este caso no lo tengo. Bien, bueno, ahí sale 9,18. 9,18. 9, por ejemplo, aquí estamos en 44. La lectura corregida entre 44 y 45. Entre 44 y 43 no es un valor interno, por lo tanto, lo que hacemos es una interpolación intermedia. Por eso es lo que sacamos nosotros ese valor. Una vez que tenemos eso de la tabla y las interpolaciones adecuadas, vamos sacando uno por uno todos los valores de L. Obviamente ya ustedes lo van a hacer con mayor precisión y más tiempo en su repaso. Una vez que tenemos ya estos valores, obviamente vamos a tener L sobre T, y eso es una operación que no necesitamos ir a una tabla. L está aquí justamente 9,18 dividido entre T, que es a 21 grados. ¿Cuánto me da? Por favor, calculen 9,18 entre 21. 0,47. Inge, no sería entre la... Ah, perdón, yo estoy mal. No es Es entre, temperatura. no es entre 21, me dio la tos y ahí. Es entre T, entre el tiempo. Entre 1 va a dar lo mismo. 9,56 entre 2 es así. No entre 21, yo estuve mal. 4,78. Y lo propio 9,89 entre 4 me va a dar 2,47 y así voy calculando uno por uno estos valores hasta terminar hacia abajo. Fíjense que esta relación empieza grande y se va haciendo pequeñita, se va haciendo. Por eso les pedía, esto inclusive se hace mucho más pequeña, por eso les pido muchas veces 5 decimales, 4 decimales, y bueno, eso para ir bien. El diámetro es una fórmula, está despejada con el valor de K, aquí está K, hemos encontrado, la raíz de L sobre T, aquí está. Entonces podríamos decir K, a ver, calculen este valor, por favor, aquí está K, 0,01344 multiplicado por la raíz de 9,18. 0,04. Ese es el valor. El otro sería 0,01344, que es un valor constante porque tiene 21 grados, por la raíz de 4,78. 0,02938. Sí. Y ahora 0,01344 por la raíz de 2,473. 0,0211. Y así, fíjense, podemos ir calculando todos los valores. Aquí yo ya marqué alguno al final de otro color. ¿Por qué? Porque dice 0,0024, de aquí 0,0020, de aquí 0,0014. ¿Por qué lo marqué yo aquí? Yo les explico. Cuando hemos hecho la división,
de los tamaños del suelo, hemos dicho 3 pulgadas es lo máximo, o sea, el puño de la mano. Entonces, el número 4.75 milímetros es el número entre arenas y gravas. También hay el de 2 milímetros. 0,075 milímetros es el tamiz número 200. Y abajo están los limos y arcilla. ¿Cuál es el diámetro que separa el limo de la arcilla? Es 0,002 milímetros. Bueno, 0,002 milímetros está pues entre estos dos valores. Y aquí yo los preparo para justamente interpolarlos. Me hace falta estos valores. No tengo aquí. Aquí es 0,00222. Aquí es 14, o sea, está entre estos dos valores. Vamos a buscarlo por una interpolación. Sin embargo, vamos a hablar ahora de lo que es el porcentaje más fino. Nos falta el cálculo. El porcentaje más fino tiene esta operación. Es R sub C, que es la lectura corregida, 43.2 por A. A es el coeficiente que habíamos sacado al principio. Aquí está, 0,998, que está en función de una tabla, que también está ahí para que ustedes lo vean. MD es el valor de la masa seca, 50.3, que está también como dato al inicio del ensayo, por 100. Entonces, ahora vamos a hacer la operación en su calculadora. 43.2 multiplicado por 0.998 dividido entre la masa, que es 50.3, y todo multiplicado por 100. ¿Cuánto me da? 85 puntos. Bien, una vez que tenemos aquí, fíjense, 85.71, podemos hacer el próximo valor, o sea, 41.2 nada más va a cambiar porque lo demás se va a mantener constante. ¿Cuánto me da? 81.74%. Bien. En el tercer valor, ¿cuánto me da? 77.78. Y así sucesivamente podemos ir calculando uno a uno todos nuestros valores de porcentaje más fino. Fíjense, yo ya tengo aquí granulometría, o sea, diámetro. Recuerden, en las abscisas se pone el diámetro y en las ordenadas se ponen los porcentajes. Pero estos porcentajes son los porcentajes recortados, o sea, independientemente. Hay que referenciar a todo el suelo, porque el suelo no nos trae solamente arcilla que pasa el 200. O sea, siempre traemos, los terrones siempre va a tener en el tamiz 10, siempre tiene un poquito de suelo. Entonces hay que referenciar al suelo total. Y para ello hacemos un arreglo que se llama el porcentaje del total. Se utiliza esta formulita que está aquí abajo. Dice el porcentaje que pasa en el 200 por cada uno de estos porcentajes entre 100. Y el porcentaje que pasa en el 263.2, que es un dato del inicio. Yo les decía, la granulometría mecánica llega hasta el 200. Necesitamos ese valorcito justamente en este momento. Y una vez que hacemos eso, podemos hacer esta siguiente operación. 63.2 por 85, es el P. ¿Dónde está? 85.71 dividido entre 100. Me va a dar 54.17. ¿Les da eso? Sí, que. El segundo valor, ¿cuánto me da? Ahora solo es cambiar una variable, no más que eso. 51.66. El tercer valor, 49. y así vamos sacando uno por uno todos los valores. Ahí. Bueno, antes de pasar a la otra diapositiva,
yo quiero observar, que ustedes observen algo aquí. Y bueno, si ustedes se fijan, aquí yo tengo, vamos a por la tabla 4. Aquí dice 0,0 y aquí tengo 13,44. O sea, agarro 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Si se dan cuenta, después del 0, porque el 0 no es una cifra significativa si está antes, pero 1, 2, 3, todas son 4. Estas tablas son valores de tabla, no hay problema. Aquí estos son lecturas corregidas, tampoco habría gran problema. L también es de tabla, pero L sobre T, aquí hay un cálculo. Bueno, si ustedes se fijan, cuento, esta es una cifra significativa diferente a 0. 1, 2, 3, el 0 en este caso cuenta cuando está atrás. Todas tienen 4. 4, 4. Y fíjense aquí, 0,1, 2, 3, 4. Aumento dos cifras significativas porque es significativo el 0. Da validez al número cuando está atrás. Aquí también, y fíjense, aquí voy bajando, pero aquí obviamente me ha faltado justamente por efectos de espacio. Sin embargo, vamos a considerar que hasta este número es correcto. Bueno, aquí también vamos viendo aquí, fíjense, sale 0, aquí 4 cifras significativas, en la mayoría de los casos hay las 4 cifras significativas, si se fijan en todo. Entonces, aquí fíjense, pero aquí, ¿por qué no hablemos de decimales? Hablemos de cifras significativas. Aquí, el porcentaje más fino, 1, 2, 3, 4. Son cifras significativas. Aquí me dan menos decimales, pero son 4 cifras significativas. Y estoy respetando, aquí no han salido la cuarta cifra significativa, pero está ahí. Obviamente el efecto del espacio. Estas son 4 cifras significativas. Y aquí también hay 4 cifras significativas. Fíjense, aquí hay 2 decimales y aquí 3, pero era para completar la cuarta cifra significativa. Aquí no ha salido los números, pero obviamente están ahí también. Bueno, este es un truco. En vez de utilizar a veces las cifras significativas, en vez de usar los decimales, siempre tratamos de usar las cifras significativas. En este cuadrito nos ha dado de esa forma, ¿no? Entonces, por eso es que hay una diferencia en el número de decimales, pero si nos damos cuenta, las cifras significativas casi se mantienen constantes. Si no han salido es por un tema de espacio de la casilla. Bueno, ahí nomás, pero está ahí. Obviamente eso es lo que corresponde. Una vez que tenemos esto, obviamente, ¿qué hacemos? Aquí estos dos últimos es lo que yo necesito, el porcentaje. Necesito saber cuánto es el porcentaje de limo y el de arcilla. Pues es que pasa que el limo y el arcilla está entre 0,002022 a 0, hay que interpolar. Aquí hay que interpolar. Esto tiene que ser 0,002. Y ahí me va a dar un valor mucho más preciso de lo que es el porcentaje del total de limo y arcilla. Una vez que tenemos eso, obviamente podemos hablar la curva granulométrica del hidrómetro. Se hace una curva como la granulometría que hemos hecho el otro día en las abscisas, es una escala semilogarítmica, es la curva. En las abscisas son una escala logarítmica y en las ordenadas una escala normal. Bueno, nos sale de esta manera nuestra curva granulométrica. De aquí se puede unir ya la curva granulométrica correspondiente a la mecánica, inclusive. Entonces son dos curvas que después nosotros podemos unir. Generalmente las manejamos separadas. Una vez que tenemos esto, ya tenemos el objetivo de nuestro valor. Pero hay que interpolar los datos. Esto se hace con una calculadora simple. Ustedes tienen la calculadora, se interpola. Pero si no la encuentran la interpolación, bueno, aquí tienen la fórmula y esta es una fórmula para poder reemplazar, aunque muchas veces usan la fórmula y se confunden, y obviamente ahí ya tienen problemas, ¿no? Bueno, el diámetro conocido, aquí están valores, pero como les digo, esto ya es una operación de interpolación. Y eso ya ustedes lo saben hacer. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a buscar de esta manera. Aquí están los parámetros para interpolar, el diámetro anterior, el diámetro posterior, el porcentaje anterior y el porcentaje posterior. El porcentaje buscado es en el diámetro de 0,002.
Fíjense, son 4 valores que salen de nuestra, de aquí está 1, 2, 3, 4, y obviamente salen de eso, y aquí esta interpolación me va a dar un valor de 3.3014. Entonces, ahí tenemos este valor ya interpolado, y obviamente si no lo interpolan con la calculadora, que para mí es más rápido, pueden hacerlo mediante esta fórmula. Una vez que tenemos eso, ya podemos hacer un resumen de los porcentajes finales. El porcentaje que pasa al número 200, 63.2 es lo que hemos tenido al principio de la granulometría mecánica. El porcentaje de limo es 59.90 y el porcentaje de arcilla es 3.301 que acabamos nosotros de interpolar. Una vez que tenemos, obviamente, este número lo hemos interpolado. 63.20 menos 3.301 me da 59.90. Una vez que tenemos eso, obviamente, ya tenemos nuestros valores finales. Es la forma, es lo que queremos encontrar. Este valor, porcentaje de limo, el que pasa, el porcentaje de arcilla, estos valores son valores muy utilizados, sobre todo cuando estamos haciendo cálculos estructurales, cuando queremos saber la actividad de una arcilla. Vamos a llevar este tema cuando estemos haciendo los límites y queremos saber la actividad de una arcilla. En ese sentido, nosotros tenemos estos porcentajes. Nos ayuda muchísimo en ese momento. Bueno, una vez que tenemos eso, es como decir, ya acabamos el porcentaje, acabamos el ejercicio y entramos a la recta final del capítulo. Los anexos. Aquí en anexos yo ya les doy las tablitas para que ustedes las utilicen. Están todas las tablitas desde el 151H, el 152, todas las tablitas para que ustedes puedan utilizar de acuerdo a sus valores. Entonces, pues no les falte nada. Y con eso se termina el fin del capítulo. Una vez que tenemos eso, obviamente ya podemos decir que tenemos el capítulo